compartimos con ustedes la historia del cementerio de la Avenida Independencia. Este camposanto cultural, como se le ha llamado, fue desarrollado en 1824 durante la ocupación haitiana, justo frente al Parque Independencia y próximo al colegio, creo que el San Pío, queda ahí al lado, o quedaba. En ese lugar se desarrolla este cementerio que, previo a la existencia del cementerio, los muertos, los fallecidos, eran enterrados en los patios de las casas y en cualquier lugar. Pero ya en 1863, justo durante la anexión a España, por decreto se prohíbe que los muertos fuesen enterrados fuera de los cementerios. Entonces ya este lugar pues también cobra mucho más importancia, y ahí reposan grandes héroes conocidos y anónimos de las grandes gestas que han hecho grande nuestra República Dominicana. Previo a la existencia del cementerio en ese lugar se utilizaba para la ejecución de los presos que eran sentenciados en la fortaleza Osama. Ahí se sentenciaban los presos y entonces a pies lo llevaban hasta ese lugar donde eran ejecutados. Bueno, María Trinidad Sánchez fue ejecutada en ese lugar junto con sus compañeras y compañeros. Entonces ya para 1863, por decreto, como le decía, se prohíbe enterrar los presos fuera de los cementerios. En el cementerio del Parque Independencia reposan grandes héroes como fueron, bueno, los de la Independencia Nacional, pero también la Revolución de Abril. También están ahí las fosas comunes que fueron habilitadas para todos esos héroes anónimos que fallecieron durante la revuelta de 1965. También el ciclón de San Zenón trajo innumerables víctimas que fueron también enterradas en fosas comunes en ese lugar. Y el buque de Memphis, que se hundió en las costas dominicanas en 1916, ese buque norteamericano, también tiene víctimas enterradas en ese lugar. Intelectuales, personas dedicadas a la cultura, personalidades de la sociedad, todos están ahí en su última morada. Por eso es un lugar que merece el respeto, la consideración y sobre todo el honor a esos hombres y mujeres que hicieron grande nuestra República Dominicana. Para todos ustedes, su historia en Camino Real, la noche de hoy. El primer cementerio de la República Dominicana fue el de la Avenida Independencia, que se estableció en el año 1824, cuando el país estaba dominado por los haitianos. Hoy el lugar es una especie de ciudad funeraria, donde descansa parte de la memoria histórica del país. Antes de este camposanto no existían cementerios en Santo Domingo, y las personas que morían eran sepultadas en las iglesias y en los patios de las casas. El cementerio fue inaugurado por Jean-Pierre Boyer y se estableció por la costumbre de los franceses, quienes en ese tiempo sostenían que las personas no se debían sepultar en las iglesias porque eran lugares cerrados, ni en los patios por la contaminación. Para asegurar el éxito del nuevo cementerio, el gobierno emitió un decreto mediante el cual se prohibían los enterramientos en los patios y en las iglesias. La primera persona sepultada en el lugar fue Juana Flores, una joven de 17 años, a quien se le conoce como la baronesa del cementerio de la Avenida Independencia. Murió el día anterior de inaugurar el cementerio. Ella se envenenó porque tenía su novio, la familia no lo aceptó, figúrate, estamos hablando del siglo XIX, no lo aceptaron y ella se envenenó. Pero cuando yo oigo que dicen, fue una mujer que murió, que fue la primera que enterraron aquí. Digo yo, no. Es una doncella, es una joven, es una adolescente de 17 años que murió por amor. Desde su fundación en este camposanto fueron sepultados escritores, poetas, políticos, artistas, obreros, amas de casa, jóvenes y niños de diferentes clases sociales, dominicanos y extranjeros. Pero cuando comenzó solo se permitía que fueran sepultados los católicos, porque en sus inicios era el cementerio católico de Santo Domingo.
el camposanto, porque hay una diferencia entre un cementerio. Un camposanto es el cementerio donde entierran a los católicos, no a los cristianos, porque acuérdate que hay varias denominaciones. Entonces hubo un tiempo, esta parte, cuando tú entras a la mano derecha, es la parte católica. ¿Qué pasa? Con el tiempo, ellos no permitían que se enterraran personas de otra religión. El señor Robert Chambord, primer cónsul de Inglaterra en Santo Domingo, quien era hijo de un ministro protestante, le solicitó al ayuntamiento que le arrendara un lugar para sepultar a los nacionales de su país y de otras naciones europeas que no fueran católicas. Entonces se le dona una parte del terreno y se le comienza a llamar a ese lado, que estaba por la calle Las Carreras, cementerio protestante. También los judíos residentes en Santo Domingo estaban buscando un lugar para sepultar a sus muertos y consiguieron con el cónsul Chambord la franja de terreno en la parte protestante del cementerio, dividiendo así en tres el camposanto. Los protestantes y los judíos entraban al cementerio por la calle Las Carreras y los católicos tenían su entrada por la avenida Independencia. Se armó un problema porque querían los protestantes, los judíos, los católicos estaban completamente divididos y ya todo el mundo quería como su parcela dentro del cementerio. Y el ayuntamiento tuvo que legislar, tuvo que tirar un decreto. Fue el ayuntamiento donde tuvieron que unificar el cementerio. No hay cementerio judío, no hay cementerio protestante, hay un solo cementerio. Con el asunto del cementerio municipal se hicieron valer las reglas y se acabó, se unificó. El cementerio es todo uno. Y cada quien puede enterrar a su muerto donde quisiera. En el cementerio de la Independencia hay difuntos de diferentes naciones, porque además de los ingleses y judíos, han sido sepultados haitianos, italianos y varios estadounidenses que tienen en el lugar el llamado Monumento del Memphis. Fue allí donde fueron depositados los cadáveres de los norteamericanos que murieron el martes 29 de agosto de 1916 en el naufragio del barco Memphis, que se hundió cerca del muelle de Santo Domingo. El panteón está adornado con las bolas de los cañones del Memphis, que era un buque de la Armada de Estados Unidos que vino al país como parte de la ocupación militar de 1916. Y próximo al lugar está sepultado Emeterio Sánchez, un dominicano que se lanzó al mar cuando la tragedia del Memphis y logró salvar la vida a varios marineros norteamericanos. Eulalia Flores, quien está realizando una investigación desde hace 30 años en el cementerio con la finalidad de escribir un libro, dice que ella ya tiene amistad con todos los muertos que están sepultados en el lugar. Ella conoce sus nombres, sabe cómo vivieron, cuándo nacieron y cuándo se fueron, puesto que todo eso lo dicen sus epitafios. Yo digo que este cementerio es un libro escrito en tumbas, lápidas, epitafios y cenotafios. Es un libro abierto. Todo el que quiera leerlo nada más tiene que venir aquí. El cementerio de la Independencia fue cerrado de manera oficial en el año 1943 porque ya estaba lleno y para esa fecha ya se había inaugurado el cementerio de la avenida Máximo Gómez. Cuando inauguran el cementerio de la Máximo Gómez, la gente no quería ir por lejos. Entonces el ayuntamiento juntamente dio facilidades para el que quería sacar su muerto de aquí, lo llevara a la Máximo Gómez, exonerándole los impuestos. Y así fueron. Por eso es que hay muchos muertos aquí que están allá, pues fueron exhumados y trasladados allá. La socióloga Eulalia Flores está segura que el cementerio fue cerrado oficialmente en 1943 porque existía una tarja en un lado de la puerta principal del Camposanto que así lo indicaba. La tarja decía que el Camposanto había sido clausurado con la inhumación de Manuel Julio Flores. A mí me dicen que como yo tengo tanta seguridad de que fue así cuando la tarja no está ahí. Digo yo, la tarja no puede estar ahí porque la quitaron debido a que cuando a Manuel Julio Flores lo trasladan al cementerio de la Máximo Gómez, creyeron ya que porque no estaba aquí,
había que quitar la tarja. Ignorancia de la época. Porque él con esa persona se clausuró. Lo único que había que poner abajo en la tarja era exhumado en tal fecha. Me dicen, pero ¿por qué tiene la seguridad? Yo, porque era mi hermano. Era mi hermano Manuel Julio. Aunque llevaba 22 años de clausurado durante la Revolución de Abril de 1965, el cementerio de la Avenida Independencia fue utilizado para sepultar numerosos combatientes que murieron en la batalla. Para algunos constitucionalistas esto representó una salvación, ya que en los primeros días de la revuelta tuvieron que quemar muchos cadáveres. Claro, la única salvación, porque si no hubiese habido ese cementerio, hubiese que haber hecho un cementerio provisional. Esa fue una salvación, o quemar todos los cadáveres, como se hacían. Bueno, hubo un cadáver que se quemó en la 30 de marzo, esquina Abreu, y duró como tres días el cadáver, porque la gente del CEFA, del Gobierno de Reconstrucción Nacional, no permitían que el cadáver se recogiera. Entonces eso fue una fortuita salvación. Manuel Temístocles Fernández Báez es hijo del fenecido ex vicepresidente de la República Manuel Fernández Mármol y perteneció al comando de la Revolución de Abril que dirigía el coronel Manuel Arturo Sosa Leiva. Que en la zona constitucionalista, el único cementerio que había después de la intervención del 28, cuando se forma el gobierno constitucional, era el de la Independencia. Es decir, ya el otro cementerio, el de la Máximo Gómez, ya estaba en manos de la Fuerza de Reconstrucción Nacional que dominaba Inver Barreras. Uno de los primeros cadáveres de los constitucionalistas que fue llevado al cementerio de la Independencia fue el de Yolanda Guzmán, quien fue asesinada junto al periodista Luis Reyes Acosta el 25 de abril de 1965, cuando ambos estaban convocando al pueblo que se uniera a la lucha. Durante la revolución también fue sepultado allí el italiano Ilio Capocci, quien era entrenador militar que perteneció al ejército de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial y vino al país en la era de Trujillo para adiestrar al comando de los llamados hombres ranas del ejército dominicano. También se unió a la revuelta por su amistad con el coronel Manuel Ramón Montes Arache. En la batalla del 19 de mayo, cuando se trató de tomar el Palacio Nacional, ahí muere Helio Capocci y se entierra junto con Rafael Fernández Domínguez, el coronel, el árabe, y Román, que era el secretario general de esa época del movimiento 14 de junio. Precisamente la tumba de Juan Miguel Román tiene un epitafio llamativo en donde dice: cuando se muere en brazos de una patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe y por fin comienza con el morir la vida. Al sepelio de Capocci, el árabe, Román y el coronel Rafael Fernández Domínguez asistieron varios de los principales comandantes de la Revolución de Abril. Bueno, estaba el coronel Montes Arache, el asistente de él en esa época, que era Aníbal López, que hoy, gracias a Dios, todavía está vivo y que es capitán de navío de la Marina de Guerra. Y bueno, también creo que en ese entierro tuvo un gran amigo nuestro que era Álvaro Camaño. Emilio Ludovino Fernández tuvo, que era hermano de Rafael Fernández Domínguez, y otras personalidades de esa época. Otros extranjeros que fueron sepultados en ese cementerio tras morir en la Revolución de Abril de 1965 fueron el francés Jean Sater y el haitiano Jacques Biot, quien murió el 16 de junio y está en un panteón junto a los combatientes dominicanos Euclides Morillo, Ramón Núñez Martínez y Pablo Rodríguez, quienes fallecieron el 22 de mayo de 1965. Según las investigaciones que ha realizado la socióloga Eulalia Flores, en total fueron 53 los constitucionalistas sepultados en este cementerio, sin contar los soldados desconocidos que eran lanzados en una fosa común ubicada en una esquina del cementerio
y donde el 24 de abril de 2015 se inauguró el monumento al soldado desconocido. Ese monumento al soldado desconocido, los combatientes que murieron sin pena, pero con una gran gloria. No lo conocían mucha gente, pero lucharon y cumplieron con el deber de instaurar la Constitución del 63 y luchar contra la invasión americana del 28 de abril del 65. En este cementerio también fue sepultado Eugenio María de Hostos, en cuya tumba hay una placa resaltando 4 fechas. La primera, 1839, cuando nació en Puerto Rico. La segunda, 1875, cuando llegó a República Dominicana. La tercera, 1903, cuando falleció en Santo Domingo. Y la cuarta, el 25 de febrero de 1925, cuando su cadáver fue exhumado. Otra escritora y fotógrafa que está sepultada en este cementerio es Abigail Mejía, quien fue la autora de Sueña Pilarín, y a quien se le reconoce su lucha para que la mujer dominicana pudiera tener derecho al voto. Ella está sepultada en el único panteón neogótico que tiene el Cementerio de la Independencia. En el mismo panteón de Abigail Mejía también descansan los restos de su hermano Pedro María Mejía, quien se quitó la vida por la presión a la que fue sometido durante la intervención norteamericana de 1916. A Pedro María Mejía lo llevaron preso porque se negó a bajar la bandera dominicana para izar la de Estados Unidos en su casa, y cuando lo liberaron y llegó a su residencia, volvió a colocar la bandera nacional y nueva vez fue apresado. La tercera vez, cuando lo fueron a buscar, que se la hacían bajar y la subió otra vez, él fue a su casa, cogió la bandera dominicana, la puso otra vez y se envenenó. Ese es un mártir de la intervención americana. En el cementerio de la Avenida Independencia se conservan diversas tumbas que hacen recordar la arquitectura del pasado siglo, como es el caso del lugar donde están sepultados los parientes del comunicador Álvaro Arbelo, que fue hecha de madera y con la cruz tejida y se conserva a pesar del paso de los años. Otro lugar imponente es el Panteón que se le hizo a la educadora Luisa Osema Pellerano, que lo trajeron hecho desde Europa, y en el mismo se lee un epitafio que dice: vida de sembradora fue tu vida, cavaste el surco y esparciste el grano, descansa en paz, la tórtola ya anidada en los trigales que espigó tu mano. Pero además se muestran tumbas variadas, como son numerosos sarcófagos que generalmente se construían para una sola persona. Este camposanto, que en el año 1853 fue declarado como el primer cementerio municipal de Santo Domingo y que también fue declarado mediante el decreto 557 del año 1987 como un monumento histórico, se conserva en gran parte por la entrega de su encargado Antonio Valdés, quien lleva más de 30 años laborando en el lugar y se preocupa por mantener todo en orden y bien localizados los difuntos que allí están sepultados. Hay quienes anhelan que por el valor histórico, el potencial del cementerio de la Avenida Independencia sea aprovechado como parte de la oferta turística de la ciudad de Santo Domingo.